realizando estos talleres. ¿Os acordáis que yo os hablaba que teníamos dos líneas de trabajo? Una era las tecnologías aplicables y otra era la innovación. Bueno, pues dentro de las tecnologías aplicables, hoy Mario nos va a ordenar, ¿verdad?, todo un conocimiento de herramientas en la nube. La idea que nosotros tenemos, la verdad es que nos hubiera gustado hacer este taller en octubre, pero no conseguimos cerrar las fechas. Y entonces, bueno, pues vamos con un taller de retraso, ¿vale? Pero bueno, intentaremos seguir e intentar hacer al menos uno cada mes o cada 2 meses como mucho, ¿vale? Os seguirá llegando la información. Yo me callo, que es lo prudente, y os dejo con Mario y espero que os sirva y que os vaya bien. Gracias. Ahora. Hola, buenas tardes a quienes no me he acercado todavía. Sentimos que ya nos damos la mano. Y antes de nada, comentar un poco sobre la tónica de lo que vamos a intentar ver aquí. Si bien hay un índice como todo, pero vamos a ver ahora después, casi prefiero hacer una declaración de principios. Y es que yo realmente debería estar sentado aquí, en ese lado, ¿vale?, al lado vuestro. Porque lo que yo voy a contar no es nada que no sepáis. O sea, de lo que yo voy a contar aquí, como mínimo, el 90% lo sabéis. Unos sabréis un 90% y otros sabrán otro 90%, con un porcentaje ahí de baile. Pero realmente no voy a contaros nada que no sepáis. Lo único que yo voy a intentar es exponeroslo. Bueno, primero hacer una pequeña introducción técnica y esas cosas, que esa parte quizá, aunque aquí hay mucho tecnólogo, quizá esa parte pues la tengáis un poco menos clara o menos fresca. Pero dicho eso, que eso no nos cubrirá mucho espacio, el resto del tiempo no es nada más que un catálogo de soluciones en la nube, clasificado, según he considerado yo, que puede sernos útil, y del que al final del todo, cada uno de esto que yo cuento, o de 1000 cosas más de las que hay en la nube, o sea, en Internet que hay millones de cosas, creará su ecosistema, ese ecosistema digital que le ayudará pues en su labor docente, pero realmente lo que quiero deciros es que quiero aplacar las posibles expectativas que podíais traer, como cuando uno va a ver una película que le han recomendado mucho y que cuando sale dice, hombre, no está mal, pero tampoco era para tanto, ¿no? Pues ya de entrada ponemos la tirita. De hecho, incluso tenía preparada una diapositiva con una tirita para documentar esto, ¿no? Pero ya me ha parecido exagerado, me ha parecido muy fuerte. Pero sí es cierto, de verdad, lo que pretendo, dado que, como digo, aquí somos muchas y muchos de los que estamos aquí, nos manejamos con la tecnología, o bien somos tecnólogos o nos manejamos suficientemente bien. Lo que sí que espero es que, más que el que alguien esté aquí de pie a una cuarta por encima del suelo normal y todas estas cosas, casi más espero que estar sentado en ese lado y que aquí creemos un poquito de diálogo, ¿de acuerdo? Porque si no, ni yo aguanto 3 horas hablando, ni aguanto 3 horas con las miradas penetrantes que tenéis ahora mismo todos. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pidiéndoos por favor que convirtáis esto en algo dinámico. Yo no voy a ser capaz, no es una cosa que se me dé muy bien, el hablar en público. Como decía Unamuno, ¿no?, eso de hablar así a tontas y a locas, no estoy acostumbrado, pero era una broma, de verdad podéis reíros, no pasa nada, si empezamos así, ya si aquí no se ríe nadie, casi que podemos bajarnos al café. Decía entonces que de verdad os ruego que sea esto un poquito, que convirtáis esto en una charla, una reunión dinámica en la que compartamos cosas, ni mucho menos que nadie venga pensando que el conocimiento está de este lado de las mesas para acá, porque sería un error absoluto. El conocimiento realmente a mí me pasa cuando doy clase por ahí y espero que me pase también aquí. Aprendo muchísimo más de lo que enseño. Y lo digo de verdad, hasta de la materia que voy a contar. Pero el que más y el que menos ha tenido experiencia se las cuenta. Entonces aquí espero que hagáis lo mismo, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo un poco, este es el orden de trabajo el que pretendo que tengamos, en el que hablaremos un poquito sobre Internet, en la evolución, casi más desde el punto de vista casi filosófico más que otra cosa. Pasaremos a hablar de la arquitectura Internet, es decir, cómo funciona Internet por dentro. Es bueno un par de cosas, hay 2 diapos, que nadie se vaya a asustar. Hay 2 diapos, pero
en las dos yo creo que contamos algo que es muy bueno que conozcamos de cara a entender la evolución de la web, de Internet. Después un poco hago este inciso aquí en tipos de aplicaciones, que quizás no tendría mucho sentido, pero es donde un poco para desentrañar o un poquito qué es esto de las apps o por lo menos qué tipos de apps hay, ¿no? Cuáles son los tipos básicos de apps. Ya aquí esto es lo que se supone que da nombre a la sesión, las herramientas en la nube y colaborativas, para después terminar diciendo, bueno, pues de todo lo que habéis visto, más lo que ya sabéis, ahora la realidad es que cada uno os tiene que montar su ecosistema, ¿vale? Que es lo que le permitirá vivir. Y quiero, nada, cuatro brochazos sobre temas legales, porque seguro que aquí sabéis cualquiera muchísimo más que yo sobre esto. 4 brochazos sobre temas legales que tienen mucho que ver con el mundo digital. Y cuanto más amplio es el mundo digital, cuanto más nos abrimos hacia afuera y que hay más abierto que el intercambiar, el colaborar en algo, es más importante que tengamos en cuenta determinados aspectos legales. Bueno, pues vamos a por ello. Internet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, realmente es así, sí. Pero con esto, con esta imagen casi que explicamos todo, porque lo demás, a partir de aquí del 2.0, empezamos a desarrollarnos en filosofías, en tecnologías también, por supuesto, pero sobre todo en filosofías, en formas de ver las cosas. Y esta es la brecha de verdad, la diferencia principal en la que pasamos de una web en la que alguien publicaba para que muchos recibieran, ¿vale? Una distribución, un broadcasting en la que iba de uno para muchos, era absolutamente unidireccional, en la que, bueno, pues habría, fijaros, estamos hablando en el 96, 45 millones de usuarios, mientras que el salto a la 2.0 es una web que no es de solo lectura, es una web en la que muchos usuarios, podrían ser todos si quisieran, pero no todo el mundo está dispuesto a colaborar, muchos usuarios generan contenidos, se crea un concepto de inteligencia colectiva y se devuelve ese contenido a tantos como quieran recibirlo. Esa es la diferencia, una web unidireccional a una web bidireccional, una web en la que todo el mundo puede participar de una forma o de otra. Entendiendo esto, lo que viene ya por aquí, la 3.0, 4.0 y similares, casi que no nos importan. Esto lo explica un poco, bueno, no nos importan, lo vamos a ver ahora, pero tiene menos importancia. Esto es lo que quiere contar más o menos esto. Esta diapositiva es como lo que, para que entendáis qué es lo que queríamos decir y darle tanta importancia a la anterior, simplemente habla de que estamos a partir de ese punto hablando de una web social, que va mejorando continuamente, en la que ya se pasa a una web semántica, en bases de datos semánticas, empieza a haber otra forma de acceder a los sistemas. Pero realmente, como digo, es esto, la socialización de la web. Bien. Claro, todo esto pues mejora la competitividad, optimiza recursos, etcétera. Mirad, esto es un poquito un mapa de tiempos, una línea de tiempos en la que vemos como en la década 80-90 era la era PC, y el acceso a los sistemas y las comunicaciones era vía correo, FTP y RC. Vemos, por ejemplo, cómo aquí es cuando empiezan a aparecer en esa transición los grupos de trabajo, es cuando las redes empiezan ya a coger un poquito de fuerza, las redes locales, y empezamos ya a navegar, a salir al mundo viendo, en la década 90-2000 empezamos a ver ya la salida al mundo con la web, peor digo, la unidireccional. Pasamos la transición, no existe una frontera clara, salvo esta que os acabo de contar yo hace un momento, del cambio de dirección de la web, de la información en la web. Salvo esa, el resto ya son fronteras difusas. Le ponemos nombre pues porque cuando cambia tanto es como las aplicaciones, la 1.0, 1.1, 1.2, 1.5, y cuando ya hay demasiados cambios que empieza a cambiar un poco la filosofía, alguien decide llamarlo 2.0. Pero sigue siendo el mismo programa, la misma aplicación y que hace casi las mismas cosas, ¿de acuerdo? Ha evolucionado en la tecnología y cosas parecidas, pues con eso sucede lo mismo. Veis cómo de la 1.0 a la 2.0 pasamos desde sitios web a otras cosas como weblog, por ejemplo, los blogs que decimos, los que aquí llamamos weblog, son los blogs, ¿no? Vemos cómo empezamos a trabajar con Office 2.0, cuando decimos Office 2.0 queremos decir con documentos colaborativos, empieza ya a manejarse la información y ya empezamos a hacer búsquedas semánticas,
porque empiezan a aparecer bases de datos semánticas. Fijaros, ahora estamos aquí, estamos construyendo lo que sería esta web semántica que permite, aquí estamos hablando de que las personas interactúan con la información, de modo que cuando ya llegamos por aquí son las máquinas las que interactúan con la información, interactúan entre ellas con base en la información. Esa información lógicamente tiene unos metadatos que les permite de verdad interrelacionarse todos ellos. Estamos evolucionando hacia una web muy diferente. Esto en cuanto a la propia, al propio contenido. Mirad, hay una diapositiva muy interesante, porque muchas de las cosas que hay aquí se podrían empezar ya a asimilar en la 3.0, incluso un poco más allá, pero como ya os digo, 2.0 es un concepto, es un concepto muy genérico que abarca desde la web con la que se interacciona en adelante, ¿vale? Todo lo vamos a seguir llamando 2.0. Decía, hay una diapositiva muy interesante, esto es un fichero PDF activo, lo tenéis aquí la dirección. De todas estas cosas que vayamos comentando, yo os iré enseñando, os iré dejando enlaces, incluso de algunas lecturas interesantes. Mirad, esta... Bueno, pues no sé si es que no tenemos internet ahora aquí. Pues no tenemos internet ahora aquí. En la dirección esa lo podéis ver vosotros. Cada uno de estos apartados en los que nos habla del tipo de web, aquí habla de agregadores, lectores RSS, un montón de servicios para la web, todos ellos son activos y aunque es un PDF, desde ahí podéis acceder, os lleva hasta cada uno de ellos. Bien. Yo entiendo que esto os lo van a dejar colgado en la red, pero por si acaso os enseño, os amplío la dirección. No sé si la llegáis, se ve un poquito mejor. www.pcnet.com.es/internet/mapa-medio-web-medio20.pdf. Es muy interesante, es un PDF, te puedes descargar a la máquina y se convierte en un directorio muy interesante de herramientas. Algunas de ellas, pocas, vamos a decir que un 15%, ya han muerto. Bien, entonces encontraréis con enlaces que han muerto. Pero es que este documento ya tiene también unos añitos, alguien lo hizo hace mucho tiempo y ya tiene unos añitos, ¿vale? Uno de los problemas principales de Internet es que no se puede escribir sobre Internet, porque lo que escribas, tal y como has terminado de escribirlo, de verdad parece que... No, es verdad. Tal y como has terminado de escribirlo, se ha quedado obsoleto. Es muy fácil que alguien haya evolucionado con ello y que se haya vendido el negocio y ahora está integrado en otro, que lo hayan tenido que dejar porque era una startup que no consiguió avanzar lo suficiente. Esta es la vida de Internet. Realmente, bueno, aquí os traigo también otro entorno de aplicaciones, de acuerdo, de la web 2.0, las mismas clasificaciones. Realmente muchas o algunas de las que hay por aquí, esto también es un enlace vivo, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos internet desde aquí no podríamos acceder a él porque lo traigo como botones activos. Y esto otro, que tenéis la dirección aquí y la veréis, es la vida de un 2.0, la vida de un usuario de 2.0, lo que hacemos. Vamos a ver si hay suerte. No es normal. Permitidme. Sí. Un segundo, vamos a ver si... Habéis oído hablar del efecto visita, ¿verdad? Los informáticos, los tecnólogos saben lo que es el efecto visita. Eso de que cuando va el cliente a ver el programa funcionando, resulta que no funciona, ¿vale? Pues eso siempre es lo que pasa siempre. Sí, perfecto. Vale. Pues ahora ya nos volvemos aquí y desde aquí seguimos. Mirad, volvemos a la anterior solamente porque lo veáis funcionando. Como os decía, es un PDF que lo ampliamos todo lo que queramos y que podemos lógicamente navegar por él. Cuando decimos ampliar, encontramos, por ejemplo, pues hipertextual, CDIs, WordPress. Si pinchamos sobre WordPress nos va a llevar a la web donde podemos crear un blog con WordPress,
y si en lugar de esto voy a pulsar con el botón del centro para que no nos saque de aquí, en Blogger, por ejemplo, bien, Blogger, perdón, me trae aquí porque Blogger es de Google, ¿no? Ya lo sabéis, que si no lo sabéis os lo digo yo. Blogger es un servicio comprado por Google. Me da miedo pinchar en alguno y que no nos funcione porque sería la forma perfecta de que se demuestre que esto está vivo. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos que pinchéis nos va a llevar a lo que estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de área de podcast, ¿vale? Podcasting, que son grabaciones que tenemos en internet, bueno, cada uno cuelga lo que le da la gana, es simplemente audio en internet que te puedes descargar, o bien para oírlo, escucharlo online o para escucharlo en tu MP3. Bueno, hay áreas, como veis, wikis, aplicaciones en línea como el propio Gmail incluso, páginas de inicio personalizadas con NetDives. Bueno, no voy a entreteneros más con ello, simplemente que veáis que tenéis un mapa de enlaces muy bien clasificado con un montón de información. El otro área en el que estábamos, que os quería enseñar, era esta otra bobadilla, que no es más que eso, no es más que una bobadita, que lo único que nos dice es la vida en versión 2.0 y nos dice cómo en el trabajo ya pues del desayuno consultamos el blog, el mail, a partir de ahí podemos consultar, antes de salir podemos consultar el tráfico en Waze, en Foursquare o bueno, este no lo conozco, Wowal, no soy capaz de pronunciarlo, disculpadme. Ahí compartimos dónde estamos en ese momento, con Google Doc, podemos trabajar de forma colaborativa o con Skype. Bueno, como veis, esto es un poco la cantidad de cosas que a lo largo del día en la vida 2.0 podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con herramientas sencillas. Bien. Bueno, y siguiendo en la misma línea, hemos visto que la 1.0 es una web de, ahí te lo mando, te lo empujo, vemos como la 2.0 es una web de compartir, vemos con la 3.0 y siguientes, pues tienen determinadas características que yo me voy a ir, como leer sabéis, y esto lo vais a tener en la red, en internet hay miles de cosas, de información, no tiene sentido que me enrolle mucho, solamente voy a pasar por un área que es quizá como la más, diría, la más espectacular, ¿no? La más tipo show, que sería esto de los portales 3D. Más que portales 3D, bueno, el concepto está bien, pero la idea es entender que ya tenemos aquí que los navegadores, los interfaces de navegación ya no va a ser o va a ir evolucionando a un interface más próximo a nosotros, mucho más vital, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una web que, la web 3D como decimos, de una web que nos va a permitir, ¿conocéis Second Life? Seguro que sí, que mucha gente conoce Second Life. Second Life como concepto, si bien fue un exitazo en su momento y ahora ya es algo un poco frustrante, si alguien entra en Second Life verá que está casi solo, que vive por un mundo abandonado, pero como concepto Second Life es muy interesante porque nos permite interactuar con los objetos que están allí en 3D a nuestro alrededor. Hubo un momento en el que se desarrollaron empresas alrededor de Second Life, por lo menos líneas de negocio alrededor de Second Life. Nosotros aprendimos a construir, por ejemplo en mi empresa, aprendimos a construir edificios en Second Life y conseguimos vender a una gran operadora de telefonía en España, no de España sino en España. Le conseguimos vender su sede en Second Life y se la organizamos y hacíamos campañas, proyectábamos vídeos, había conferencias. La verdad que fue muy interesante, fue una experiencia interesantísima. Second Life como concepto, quiero decir, es el concepto del navegador que tenemos ya ahí por medio. Y ya de 3.0 a 4.0 a lo que queramos, casi que con un vídeo que se supone que va a empezar en un momento, son unos minutos y así nos relajamos un poco, ¿vale? Paramos un poquito. Veréis que muchas de las cosas que aparecen aquí ya están, ya las tenemos ahí para poder comprarlas a unos precios baratísimos. Por ejemplo, este reloj. Ahora os cuento una anécdota. The 1 p.m. meeting has been brought forward to 8 a.m.
que según llegaba no ha sido necesario hacer nada, lógicamente. ¿Se ve? No se ve muy bien. Check calendar. Check mail. Hey Steve, the client got an earlier flight, so we brought the meeting forward to 8 a.m. Reply. No problem. Please print copies of the 1031 report. Attached, it said, pull, stock media and news. Fijaros que según está sucediendo en la tableta o móvil de al lado, le está haciendo los Push 1, 5, resultados. and 7. Se queda con la selección.贝多芬。行走，主要景点。歌剧院在前方，自然历史博物馆在左边。Alphatech 在左边。打开连接。Alphatech 是专门从事计算机。注意，前面路口不能进入。找另外一条路。打电话，李先生。喂，这是老王，我在路上，交通有点堵塞，快就到了。Hey, Fenna. Hey, Tonight's gonna be so much fun. I'll see you in like 5 minutes, okay? awesome. I'll see you in 5. Bueno, realmente, si nos juntamos, si ahora todos los que estamos aquí
cada uno hace un pequeño desglose, una descripción, una lista de las tecnologías que utiliza habitualmente, posiblemente entre muchos de aquí, con la aportación que hagamos cada uno, estaremos ya cubriendo el 90 y tantos % de lo que se ve en este vídeo. Un vídeo que tiene aproximadamente un año y pico, en el que hay muchas cosas que se entienden como novedad, pero que efectivamente pues no lo son tanto. Quizá aquí se teatraliza un poquito a la hora de sacar las pantallas, los displays, a la hora de la rapidez, a la hora... Pero todos los interfaces con los que se navega, con los que se maneja, son así. Todo el control por voz es así, existe, lo tenemos y lo estamos usando habitualmente en el propio móvil. Lo abres, le das a un botoncito y dices llamar hijo, Mario hijo, y él solo me marca y me llama Mario hijo. Del mismo modo podremos hacer cualquier interactuar de alguna otra forma. Os decía que os contaba una anécdota. Ayer estuve repasando los enlaces de la presentación y bueno, pues en un momento dado llegó mi hija y me dijo: te recuerdo que la semana que viene es el cumpleaños de Adrián, es su novio, es el cumpleaños de Adrián. No sé si le habéis comprado algo. Y pues no, hija, me acabas de pillar. Bueno, ¿qué sabes algo que le gusta? Y dice: mira, me dio una dirección de Amazon y me dijo: te metes aquí en esto a ver qué te parece. Hablamos de un reloj que, bueno, pues que te cuenta los pasos, las calorías, te cuenta la intensidad de tu sueño, siempre por supuesto conectado por Bluetooth con tu móvil, responde por voz las llamadas de teléfono, ve los mensajes, bueno, no sé si exactamente como lo que hemos visto aquí, claro, seguramente no, pero valía 26 euros. Estamos hablando de algo, una tecnología que ya es nuestra tecnología, y me puse yo a indagar y a ver cómo puñetas por 26 euros, sí, claro, tenía un 30% de descuento, valía 30 y algo, ¿vale? Me puse a indagar y encontré otro por 18 que estoy a punto de comprármelo, y luego dije: ¿dónde voy yo con esto, no? Pero estoy a punto de comprármelo, solamente por la monada de decir una pulserita que no sé cuánto, que me da la hora, que me da calor, ¿no? Estas cosas. Pues realmente cualquiera de estos entornos los tenemos ya. La posibilidad, cuando hace la selección de noticias o la selección de temas, mejor, encarga a su máquina central que haga una selección de temas. Una vez que ha llegado, le ha buscado lo más importante, le dice: me quedo con este y este, y me lo voy viendo en la tableta según me voy hacia la oficina, ¿no? Y por cierto, no me importa que ni me dejo las llaves dentro, ni me importa dejar la luz encendida, porque ya tengo toda la domótica, me reconoce según llego a mi casa y me enciende las luces. Todo esto ya existe. O sea, todo lo que hemos visto aquí, menos la música, todo lo demás existe. ¿De acuerdo? Absolutamente. Y lo que digo, y seguro que si nos juntamos sacaríamos casi 3 entornos completos o 4, pues solamente con los que estamos aquí. El tema es que menos ya lo utilizamos. Y lo identifican como 3.0, 4.0, o sea que tenemos todo bastante mezclado. En casi todos los capítulos, por lo menos en los del principio, donde hacen falta, luego en otro lado doy enlaces directamente sobre la marcha. En cada uno de estos capítulos luego os dejo 3 o 4 enlaces con lecturas que creo que pueden ayudar o que pueden ser interesantes a quien le apetezca, que duerma mal por la noche o algo así. Estas cosas ayudan bastante. Mejor que contar ovejitas, a mí hace poco me decían: cuenta chorizos, que ahora mismo hay más. Pero aún así, si aún así no conseguís coger el sueño, agarrar el sueño, los argentinos, aquí hay muy buenas publicaciones. Y de verdad que esto no lo digo, no hay ninguna retranca en lo que voy a decir. Veréis, os voy a presentar a lo largo de estos enlaces cosas, pues por ejemplo, como en este caso de comisiones, como de la Generalitat de Cataluña, como la Generalitat Valenciana. Lo hacen bastante mejor que las oficiales, que los sitios oficiales. O sea, hacen muy bien las relaciones sociales, digitales, quiero decir, lo hacen muy bien. Por lo tanto, lo que encontréis por ahí, prestarle atención. Quien esté interesado, que me mande un correíto y os mando un montón de buenos enlaces, casi todos sindicales, de centrales sindicales, con técnicas de marketing digital fantásticas, ¿vale? Es una cosa, lo hacen muy bien. Todo lo que tenga que ver con lo digital, lo hacen bastante bien. Bueno, ahora que ya os tengo casi dormidos, ya por fin creo que lo voy a conseguir. Porque ahora vamos a ver
un par de diapos sobre la arquitectura digital, cómo funciona esto de Internet por dentro. Es importante que sin necesidad de... solo con entenderlo, nos va a permitir después entender muchas más cosas. ¿Bien? Estamos hablando de cómo funciona Internet. ¿Bien? Pues pensando primero en nuestro entorno, en el entorno de un usuario convencional, que dotado de un ordenador. Este ordenador que se piensa conectar a Internet tiene que tener un identificador como cualquiera de nosotros lo tenemos. Y para que sea un identificador que no sea nuestro DNI, porque no en todos los países hay un DNI, y estamos hablando de un mundo absolutamente global, tenemos que utilizar identificadores absolutamente globales. A lo sumo me atrevería a asimilarlo al del teléfono, ¿de acuerdo? Al número de teléfono. A mi 346697775757 no hay ningún otro 3466 en el mundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso, la IP address sería algo equivalente a mi número de teléfono, ¿bien? Luego cualquier equipo, aunque aquí pinto un ordenador, quedaros con el concepto equipo, porque lo que se conecta a Internet no siempre son ordenadores, como concepto de ordenador que hace cosas controladas por nosotros a nivel discreto, perdón, a nivel general, no a nivel discreto, sino pensar en objetos, en cosas, que si bien son ordenadores, pues no podrían conectarse a Internet, pero tienen actividades concretas, actividades discretas, no generales. Bien, decía, todos los que se conectan a Internet tienen que tener una dirección IP. ¿Y qué puñetas es eso, una dirección IP? Pues una dirección IP es, como bien os digo, una cosa muy sencilla. Pero más que nada porque lo sepáis de futuro, si algún día lo veis, preferirán que pinte aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Es simplemente 4 bloques de 3 números cada uno que van del 0 al 255. Eso es una dirección IP. Una dirección IP normal sería 215.32.27.130, por ejemplo. Eso sería una dirección IP. Eso sería el equivalente a mi 34669, lo mismo. Y seguramente que se asignaría a algún ordenador o algún equipo que esté conectado en el mundo, ¿de acuerdo? Fijaros si lo que os cuento es verdad. Entonces, ¿se numeran del 0 al 255, del 0 al 255. Mirad si lo que os cuento es verdad, que si nos venimos aquí y decimos, por ejemplo, www.terra, perdón. Lo que estoy haciendo ahora mismo es descubriendo la dirección IP de Terra, ¿veis? Esto es Terra y esa sería su dirección IP. ¿La apunta alguien? 208.70.188.57. ¿La tenéis? ¿Sí? Venga. Pues ahora me voy a un navegador y me la decís. 208.70 188.57. Si yo hago esto en un navegador de Internet, si todo va como debe, lo razonable es que me lleve... lo razonable sería que me llevase a Terra. Bien. Pueden suceder varias cosas. Igual esto es lo que puede estar sucediendo aquí. Estamos saliendo por un proxy, desde aquí, por una máquina que controla todas estas cosas. Y muy posiblemente esta conversión no me esté dejando hacerla. La podéis hacer vosotros en casa, ¿vale? Podéis descubrir con una instrucción que si os interesa en el descanso la digo, que es una tontería, vamos, podéis descubrir la IP de cualquier sitio y luego entrar con el navegador para que veáis que lo que os estoy contando es verdad. Esto es lo que tendría que haber sucedido aquí si no estuviéramos saliendo por una máquina que lo está filtrando todo. Y que bueno, también tiene sus ventajas, que lo filtre todo también tiene sus ventajas, ¿de acuerdo? O sea, aparte de que a mí me frustre la demo, tiene sus ventajas. Mario, perdona una pregunta. ¿Se puede también sacar IPs de correos electrónicos o solo de páginas web en este caso? Se pueden sacar de correos electrónicos porque el correo electrónico se compone de un nombre, arroba y un dominio. Entonces, lo que hay detrás de la arroba
es el dominio .net, .com, lo que sea, y de esto se puede sacar. De eso, pero no del ordenador que aloja un Sí. determinado. Sí, también se puede ver la cabecera del origen, sí, se puede llegar a ver. Depende por donde haya rebotado, pero en principio sí se puede. Ahora si quieres también te digo lo mismo, el descanso si quieres le echamos un vistacillo, no siempre es una cosa muy evidente, pero bueno, entendido más o menos lo que quería decir, y os invito a que hagáis la prueba y me denunciéis en el muro de la escuela donde cuelguen la presentación si no es verdad, si os estoy engañando. Por lo menos si os estoy engañando os aseguro que nunca será voluntariamente o por intención. Bien, pues decía entonces que este ordenador se identifica, este equipo se identifica en Internet y se le conoce ya para siempre con una dirección IP. Pero claro, este ordenador, para entenderse con el mundo web, hablando del mundo web, pues utiliza un navegador, me da igual que queráis. Yo soy muy googleliano, aunque también utilizo Firefox, soy muy googleliano, entonces casi todas las referencias que os vaya dando aquí tendrán que ver con Google. Pero bueno, eso ya es un defecto mío, ¿no? A otros pues no ponen los pies o algo parecido, pues a mí me da por Google. Decía entonces que este ordenador escribe un dominio, un nombre de dominio, www.terra.es, y a partir de ahí sale una petición que va técnicamente organizada bajo un protocolo que se llama TCP/IP. Por favor, que nadie intente aprender, o sea, saber nada de lo que haya, solamente con que entendáis la lógica de cómo funciona esto, este es el objetivo. Y es interesante, sobre todo porque después, seguramente, en alguna de las soluciones de las que hablemos, aparezcan conceptos de este tipo. La TCP/IP simplemente, como os digo, es un protocolo, es una forma de ordenar lo que se manda por ese canutito de datos. Pues los datos no van todos en un churro juntos y no sé cuantitos, se separan en paquetes, cada paquete, cada trocito en la cabecera se pone a dónde va, de dónde viene, qué número de paquete es, bueno, cosas así. Pero necesitan un protocolo para poder navegar, para poder moverse. Este protocolo es el protocolo de Internet, es el protocolo de casi todas las redes que funcionan ahora mismo, esa es la importancia realmente que tiene, ¿de acuerdo? Esto IP significa Internet Protocol, o sea, estamos hablando del protocolo básico de Internet, donde funciona todo. Bueno, pues una vez que todo lo que este señor ha pedido y se ha tenido adecuado en el protocolo TCP/IP, a partir de ahí, ¿qué sucede? Sucede que la petición llega a un ISP. ¿Y qué narices es un ISP? Un ISP es un Internet Service Provider, es un proveedor de servicios de Internet. Es ese Terra, ese ya.com, ese Movistar, ese operador con el que habéis contratado la telefonía, mejor dicho, el ADSL, la conectividad ADSL, ese proveedor es al que le llega la petición desde mi máquina, pasa por él. Este proveedor tiene que tener una cosa que se llaman DNS. ¿Os suena alguna vez haber oído eso? DNS primaria y DNS secundaria. Estas DNS son groseramente explicado como la agenda de mi teléfono. Ese al que yo le busco a Mario, le doy a un botón verde y él se encarga de convertir Mario en un teléfono y además marcarlo. Eso es lo que hacen las DNS. DNS significa Sistema de Nombres de Dominios. Y es ni más ni menos que una agenda en la que hay nombres de dominios, www.terra.com, y su dirección IP. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede en Internet, lo que pasa en Internet, solo son direcciones IP. La dirección IP es la que sabe, la que ha convertido esta petición y va a saber dónde está, gracias a esta agenda. ¿Vale? Lo que se mueve, la identificación de cada máquina es una dirección IP. Bueno, pues una vez que ya ha convertido www.pepito.com en 215.32 no sé cuántitos, lo manda por Internet, sabe a qué máquina tiene que ir porque sabe dónde está, por esa dirección IP sabe dónde está, y cuando llega al sitio nuevo, lo que se va a encontrar es, por un lado, un software de servidor que le va a hacer peticiones a un lenguaje de programación, el que sea, unos programas, mejor dicho, hechos en un lenguaje de programación, que a su vez le va a hacer requerimientos a los datos que hay en una base de datos y que a su vez se va a convertir el total, toda esta información, en páginas escritas en un lenguaje que se llama HTML, que es el único que de verdad sabe entender este navegador. Una vez que ha hecho esto,
Claro, lógicamente le pide a sus DNS que reconviertan la dirección de destino, porque saben quién ha hecho la petición, y le mandan la información. Información que, como viene en lenguaje HTML, este navegador sabe enseñársela a este usuario. Este es el circuito normal que sigue cualquier información que, groseramente explicado, cualquier información que solicitamos y vuelve a nosotros por internet. Esto me interesaba que lo entendiese globalmente, pero realmente donde voy a hacer un poquito más de fuerza, y aquí prometo que termino con la parte técnica, es en este apartado. Porque esto es la parte técnica que de verdad resuelve o da sentido a todo eso de la web 2.0 en adelante. Todo sucede gracias a esto, ¿vale? Gracias a esta parte de aquí. Bueno, gracias a todo, y a los pedales que damos todos, lógicamente, pero... Porque aquello que hemos visto hace un momentito, eso que os he indicado antes, eso es lo que se llama un gestor de contenidos, ¿vale? Un gestor de contenidos no es nada más que, pues eso, un sistema que gestiona el contenido de una base de datos, que es donde guardamos los contenidos, ¿verdad? En base de datos, donde los clasificamos. ¿Y gestionar qué significa? Que da de alta contenido, que da de baja contenido, que modifica contenido, que permite consultar, responde a consultar de contenido. Eso es gestionar contenido. Eso es un gestor de contenido. Esos son esos programas de los que hablábamos antes. Es decir, estamos hablando de algo, una serie de programas hechos en un lenguaje. Yo digo PHP porque es el más extendido. Hay 100.000 lenguajes web, ¿eh? Pero este es el más extendido. El 70%, el 80% de la programación que hay por aquí, que hay por ahí en Internet está hecha en PHP. Hablamos también de bases de datos, y os hablo aquí de MySQL, un poco porque luego os suenen los conceptos algún día cuando los escuchéis, los nombres, perdón. MySQL es un gestor, un motor gestor de bases de datos de los más potente que encontramos, y encima gratuito. Tan potente como que hace unos años le compró Oracle, ¿vale? Y Oracle sí es el más grande de los mundial de la... La única diferencia es que compró este, que era gratuito, por ser precisamente su antítesis. ¿Alguien sabe lo que significa Oracle? ¿Oracle? No, ¿verdad? ¿Habéis probado a escribirlo al revés alguna vez? Aquí ya tienen, así tienen los dos extremos de la horquilla, ¿vale? De la regla. Entonces, por un lado, Oracle, casa matriz, con un gran sistema muy reconocido, de verdad, muy reconocido de bases de datos, muy potente, y hombre, un precio acorde a su potencia. Quien no tiene un precio acorde a su potencia es MySQL, que sigue siendo gratuito. Y ese es uno de los motivos por los que se ha desarrollado tanto a su alrededor. A base de PHP y MySQL tenemos una plataforma técnica importantísima para poder hacer grandes desarrollos. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que nos falta de todo esto? Hombre, pues de todo esto lo que nos falta precisamente es lo que vemos las personas, porque hombre, esto mola, pero o eres un friki tipo Mario Álvarez que te gusta meterte, hurgar y estas cosas, o si no, si antes os dormíais con lo que os he dicho, con esto no llegáis a la segunda línea, como es lógico. Realmente lo que usamos los usuarios, lo que necesitamos es esto, el interface de usuario, ¿vale? Que unos le llaman template, otros plantillas, otros temas, otros skin, otros... ¿Vale? Es la parte... ¿Y cómo funciona esto? Realmente esto es lo que es un gestor de contenidos, los tres elementos que componen un gestor de contenidos. Y esto funciona muy sencillo. El PHP hace requerimientos a MySQL de la información y se los manda a las plantillas para que nosotros lo podamos visualizar. Y punto. Esto es un gestor de contenidos. Y bajo este criterio, este concepto, perdón, que yo supongo que como no es muy difícil, ya lo hemos entendido todos de sobra, ya sabéis todo lo que hay que saber. Todo lo que va a suceder de aquí en adelante, todo lo que os viene sucediendo cada vez que leéis un correo electrónico vía web, o cada vez que hacéis lo que sea, me da exactamente igual, todo funciona así. Exactamente así. Son todos gestores de contenido. Por eso me interesaba que entendierais el concepto, porque todo lo que vamos a ver y todo lo que ya venir viendo desde hace mucho tiempo son todos gestores de contenido. Y esta es la filosofía con la que trabajan. ¿Qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación web.
Pero hay muchos, o sea, yo digo PHP, pero porque es el más extendido, Pero tienes Perl, tienes Python, tienes ASP, tienes Ruby, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Del mismo modo que también hay muchas más bases de datos, pero sí es verdad que esta es como la más extendida, la más... Por cierto, si a alguien en algún momento le da la vena, que yo os lo recomendaré un poquito más adelante, de contratarse un hosting en algún proveedor de internet con su dominio propio y con su espacio web, solamente tiene que preocuparse de una cosa cuando vaya a contratarlo. Bueno, de tres en una. Las tres características que debe tener imprescindibles: una es que el sistema operativo sea Linux, no lo cojáis sobre Windows, que permita correr bases de datos MySQL y que permita correr software PHP. Es lo único. Lo tienen el 99,9%, pero bueno, aún así, vosotros miradlo cuando lo vayáis a contratar. Yo os lo recomendaré, ¿vale? Incluso os recomendaré en un momentito si queréis lo vemos, pero solamente por experiencia propia. Prometo que no llevo comisión, pero se la voy a pedir, porque siempre que hablo de los mismos de One and One, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un producto de One and One que por 60 euros al año tienes todo lo que necesites. Yo tengo allí cogido uno que se llama apagayvámonos.es. Apagayvámonos.es es el que yo utilizo para todas mis prácticas que hago en las clases y todo esto. Pues tendremos seguramente apagayvámonos.es /Málaga, /Murcia, /Valencia, /Almansa, ¿vale? Bueno, también es cierto que lo voy borrando, pero que siempre que hago un curso terminamos haciendo algo así. Ya lo veremos más adelante. Esto es adelantar acontecimientos, ¿vale? Os dejo aquí algunas lecturas que creo que pueden ser interesantes, muy interesantes, con respecto a lo que hemos visto antes, ¿vale? De cómo funciona Internet, el Internet de las cosas. Un estudio, aunque no es del 2012, pero está suficientemente bien, de los sistemas de gestión de contenidos, ¿de acuerdo? Un estudio en PDF de los sistemas de gestión de contenidos, una pequeña comparativa y qué es lo que hacen. Pero si dormís bien, no. Si dormís bien. La presentación, antes hablas de la... Yo creo, sí, creo, no, sé que va a estar. Lo que os digo, si dormís bien no es necesario, no es para nada imprescindible. Pues si os parece, vemos esto que yo decía antes de los tipos de aplicaciones, pero más que en sí los tipos de aplicaciones, yo lo que quería, me centro principalmente en esta parte, la parte de las apps, que quizás sea el gran desconocido, bueno, no el gran desconocido, pero sí donde todavía hay menos cosas claras. Las clasificamos en dos bloques. Por un lado, dos grandes bloques: las aplicaciones online y offline. Ahí no tengo nada que explicar, todos entendemos lo que significa las aplicaciones accesibles con conexión vía web y las que, bueno, vía web o vía red de área local, me da igual, o las que son de nuestros equipos de sobremesa. Pero de aquí es donde más me interesaba, las que son de tecnología móvil, app nativa, web app nativa. La diferencia es principalmente, la app nativa es esa aplicación que está hecha para un solo sistema operativo y un dispositivo concreto. Una aplicación, una app que nos podemos descargar del App Store o de cualquier sitio parecido, una app que solo funciona en ese teléfono. E incluso puede ser que en ese modelo concreto, porque concretamente tiene algunas particularidades que solo se explotan en ese modelo. Pero bueno, básicamente lo que digo, app nativa es la que es exclusiva de un sistema operativo. Web app es las que se ejecutan en el navegador del teléfono. Es decir, yo cojo mi teléfono, me da igual sea un Android, sea un iOS, me da igual lo que sea, abro un navegador, me da igual que sea Safari, Firefox o el que sea, y ahí se ejecuta la aplicación, dentro del navegador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cualquier modelo podría funcionar, en cualquier modelo de ordenador, bueno, sí está bien dicho, de ordenador, cuando no se refiere a un smartphone, pues en cualquier modelo de móvil, en cualquier tablet podría funcionar. Y una app, una web app nativa o una app nativa web, da igual decirlo como queráis, son apps que, primero, como veis, se entienden como multiplataforma porque utilizan tecnología multiplataforma. Antes habéis visto que he hablado de HTML, ¿os acordáis cuando he dicho el lenguaje? Aquí hablamos de HTML, ¿vale? JavaScript
es, bueno, pues otro lenguajillo no, si alguien me escuchase, si un técnico me escuchase me cortaría las narices, pero otro lenguaje de programación que también corre en cualquier plataforma porque es un lenguaje que corre en un navegador, ¿vale? Es el navegador el que lo interpreta, por lo tanto cualquiera que corra un navegador ya corre un JavaScript. Y CSS es un lenguaje de poner las cosas bonitas, ¿vale? Esto más verde, esto más azul, esto el cuadrado rojo, la sombra la despliega, no sé cuantitos. Pero, como dice aquí, ese tipo de aplicación permite acceder, estas de aquí también corren con estas tecnologías, las web app. Corren también, pero en este caso de la nativa, lo que hace es que explota determinadas particularidades de una marca o un modelo de móvil. A pesar de correr en un navegador y ser multiplataforma, saca el partido completo, sí correría en cualquiera, y hasta un 70% lo usaríamos cualquiera, pero el otro 30% solamente lo va a usar los que usen el iPhone 4, porque usa determinados sensores que tiene el iPhone 4 o determinadas características, y ahí es donde ya cumple hasta el 100% del rendimiento. ¿Me entendéis? Esa es la diferencia. Bueno, pues básicamente también me interesaba entender esto porque muchas de las herramientas colaborativas que vamos a poder encontrar aquí y en nuestra vida digital, ya todas tienden obligatoriamente al mundo móvil, porque cada vez ya estamos haciendo las pantallas de los móviles más grandes, cada vez, y eso no nos lleva nada más que a esa confluencia, ¿vale? De esa confluencia tecnológica. Allá en un móvil que tenemos de todo: libro para leer, televisión para ver, radio para escuchar, y teléfono para hablar, que no se nos olvide, ¿no? También, o sea, en un móvil tenemos absolutamente casi todas. Llevan un OCR para poder leer caracteres, lleva una cámara fotográfica, una cámara de vídeo. O sea, ahora mismo en un móvil, bueno, pues esa es la tendencia. Por lo tanto, las aplicaciones móviles son un poco el objetivo. Casi todo está tendiendo a sacar su versión móvil. Hay una cosa que para quien vaya a hacer próximamente desarrollos o vaya a montar una web o algo parecido, hay una cosa que se llama la web responsive. ¿A este tamaño lo veis desde por allí? ¿Sí? Se llama responsive. ¿Y qué significa la web responsive? Pues la web responsive, no, hombre, no es porque seáis mayores, que no lo digo por eso. La web responsive significa, groseramente explicado, que la vamos a ver igual de bien en un ordenador que en una tablet que en un móvil. Y dices, puñetas, ¿y cómo se come esto si el móvil es vertical y la tablet es horizontal? Pues porque gracias a ese CSS que veíamos antes, ¿os acordáis que os he dicho que era el de poner las cosas bonitas? Pues gracias a las particularidades de ese CSS conseguimos que se recoloquen los objetos en función del tamaño de la pantalla. Tú estás viendo en el mismo móvil en vertical y hay un objeto debajo de otro, lo pones en horizontal y un objeto se pone al lado del otro, y luego otro, y luego otro, ¿vale? Pues esa es la idea de la web responsive. Hacia ahí tenemos que ir en todo. En las tiendas, por supuesto. Cada vez se vende mucho, se compra muchísimo más por el móvil, ¿de acuerdo? ¿Estos que son los primeros que han sacado algo así? ¿Perdón? Los primeros que han sacado algo así para que tú puedas hacer tu web y que se vea igual en los tres sitios. ¿Lo de responsive? Sí. No, es un concepto, es una... no te voy a decir ni una tecnología siquiera, es un concepto. Se construye en modo responsive, igual que se construye en modo accesible. Accesible significa que puedas tener, por ejemplo, un botoncito para hacer las letras más grandes, por ejemplo, cosas parecidas. Bueno, pues igual que se construye se usa en modo responsive, se programa, si lo quieres llamar así, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya una vez dicho todo esto, es cuando ya entramos un poquito en lo que de verdad es la esencia de nuestra charla. Y la esencia de nuestra charla, que eran esas herramientas colaborativas de las que hablábamos. A mí me gustaría, hacemos una pequeña introducción, vemos el índice de lo que vamos a ver y bueno, os bajáis quienes queráis fumar un cigarro, quienes queráis coger un café o alguna cosa parecida, y luego ya volvemos preparados a terminar con el sueño. Por cierto, si yo estuviese sentado ahí, y os vais a decir que esto es una broma, pero os prometo que lo digo en serio, yo estaría ya dormido. A estas horas, después de un día de curro, sentarme ahí enfrente, una temperatura agradable, a escuchar a un tío de barba, pum, 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 pum,
yo estaría ya dormido. O sea, que a nadie le dé ningún apuro si de pronto de esto que haces así, que se te ha ido la cabeza, o levantarse un momento y largarse a tomarse un trago de agua si le apetece. Os prometo que yo, si estuviese ahí, bueno, no estaría, o sea, ya me habría levantado varias veces, no aguantaría. Entonces, de verdad que os lo digo en serio, que no os dé apuro si esto sucede, porque no sucedería a cualquiera, puñetas. O sea, es la cosa. Yo os prometo que yo tengo el sueño un poco fastidiado y si estuviese ahí no habría aguantado nada de él. Bueno, ¿para qué nos valen esas herramientas colaborativas? ¿Para qué las presento yo aquí? ¿A qué vengo yo a contaros? Pues hombre, yo os lo vengo a contar porque desde el punto de vista de la comunicación, pues nos lo facilitan bastante, dependiendo cuál cojamos, como todo, ¿no? Entonces la comunicación entre los alumnos, con los agentes locales, fijaros, esto parece parecer una bobada, pero hay una diferencia enorme, enorme. Cuando hablo de agentes locales hablo desde la concejala de empleo y no sé cuantitos, hasta el ADL, ¿vale? La agente de desarrollo local, hasta la prensa local, ¿vale? La televisión local o quien sea. Si se les permite o se les dice, mirad, podéis mirar lo que queráis aquí, porque la mayoría de ellas son abiertas y públicas, les fidelizamos mucho con el curso, les ganamos mucho para el curso, ¿de acuerdo? El ADL se siente muy integrado, sabéis que el ADL pues es como casi nuestro interlocutor natural, se siente muy integrado en nuestro curso, con el curso, si participa por aquí, si puede entrar y alguna de las herramientas que vamos a ver, pues incluso hasta puede interactuar con ellas y también meter algo. Parece cuando digo la concejala, parece que estoy pensando en alguien, ¿verdad? Concretamente. La concejala o el concejal correspondiente pues a empleo o a economía, con quien tengamos nosotros nuestra relación, parece una bobada, pero de verdad que facilita muchísimo la comunicación, sobre todo además cuando ellos también pueden poner cosas ahí. Facilita mucho, y lo hacen, os lo aseguro. Con cada uno de los alumnos, lógicamente, y con el resto de los profesores, ¿vale? Con los profesores que estamos en ese mismo proyecto, nos lo facilita también mucho, nos facilita mucho la comunicación, nos mejora la gestión del conocimiento, evidentemente, hay herramientas como wikis o cosas parecidas que vamos a poder ver aquí, que facilitan mucho la gestión del conocimiento, ¿de acuerdo? Nos reducen los costes, sobre todo de comunicaciones, y todo es mucho más transparente, ¿de acuerdo? Con todo esto es todo absolutamente mucho más transparente, y eso genera confianza y fidelización. Os aseguro que yo las uso, dan muy buenos resultados, sobre todo porque permiten, como decimos, comunicarse, cooperar y coordinar los trabajos. Vamos a encontrar una gran ventaja en cuanto empecemos a utilizarlas, porque no necesitamos descargar ningún programa, estamos hablando de aplicaciones online. ¿De acuerdo? No tenemos que descargarnos nada a nuestra máquina. Bueno, hay alguna que si queremos, pues yo por ejemplo tengo la versión móvil también puesta en el móvil. Pues una gestión de tareas, por ejemplo, pues también la tengo en el móvil. Y esta la tengo ahí arriba. Y la puede ver todo el mundo que tenga los datos y la puedo ver yo. Que soy el que la he abierto, ¿de acuerdo? Los datos, la aplicación, los datos están accesibles de cualquier parte del mundo. Se me puede ir un alumno a Francia porque le ha salido un trabajo para las próximas 2 semanas y va a poder seguir interactuando con el grupo. Los datos están en un servidor seguro, o así debería de ser. Todos estamos hartos de escuchar que ha habido intrusiones, que ha habido no sé cuántitos. Os aseguro que en el 90 y muchos, no sé cuántos en el mucho, pero el 90 y muchos % de los casos, toda esa información que se dice que he conseguido 5 millones de claves de Google o de Gmail o de lo que sea, os aseguro que no son actuales. O sea, cuando alguien ha conseguido eso, es porque ha conseguido un fichero que alguien en su día guardó saliéndose de los protocolos de seguridad habituales. Os lo puedo asegurar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cosas tan importantes como ficheros de claves o cosas parecidas. Son mucho más seguros de lo que nos pensamos. Pero también son mucho menos seguros de lo que nos pensamos dependiendo de con quién contratemos. Por lo tanto, por favor, las contrataciones. Ya hablo de contratar aunque sea gratis, también se llama contratar cuando digo acepto y doy el visé y digo y adelante. Eso también es contratar, ¿sabéis? Cuando digo contratar, contrato solo con quien de verdad me da confianza. Y como de aquí
Bueno, que levante la mano quien se haya leído alguna vez los términos del contrato. Bueno, va, 2 de 22. Bien, pues entonces, por cierto, ¿alguien se ha leído cuando ha aceptado WhatsApp? Usar WhatsApp, ¿se ha leído los términos del contrato? Yo uso WhatsApp desde hace 6 meses. Obligado. Vale, bueno, pues no sabemos lo que firmamos. Bien, bueno, a lo que yo iba, que es donde yo quería llegar. Por favor, utilizad solo cosas de cierta reputación. ¿Quieres decir que WhatsApp no es lícito? Sí, absolutamente lícito, pero ¿tú por qué crees que te felicitan el día de tu cumpleaños? O le felicitan a tu... Eso le pasa a Facebook y le pasa a todas las redes sociales. Sí, con la diferencia de que en esa agenda tenemos una vida entera metida. Y tú le has dado acceso a tu galería de fotos. Y le has dado acceso a todos tus contactos, con todos sus cumpleaños, con todos sus correos electrónicos. Y le has dado, sigo. O sea, ahí hay una vida entera metida. Claro, pero eso es el Big Y Data. que no es Facebook. Que no es Facebook. En Facebook no hay una vida metida. Hay lo que tú quieres meter, que es diferente. Pero bueno, de cualquier modo, sí es el Big Data, pero como todo, se puede salir al mundo con cuidado o a la brava. Realmente hay una zona de Internet, hay 2 zonas de Internet. Por un lado, la Internet oscura, o como lo queramos llamar, ¿no? Tenemos la Deep Internet por ahí, tenemos la parte de Internet que no nos hemos sabido proteger, ¿vale? Aunque sea salirnos un poco, un inciso. Cuando alguien crea un gestor de contenidos o crea cualquier cosa en Internet, se crea con la misma filosofía técnica que trabajas tú en tu disco duro. Hay una carpeta raíz, de la carpeta raíz salen una otra serie de carpetas, una fotos, otra no sé qué, otra no sé cuantitos. Y salimos, lo creamos, lo llenamos de contenido y salimos al mundo así sin más, sin saber o sin darnos cuenta de que hay herramientas para poder decirle a Google, que llega a todos los sitios, decirle aquí no entres. Porque Google, nada más publicar tú ese gestor de contenidos con todos sus contenidos en Internet, inmediatamente, en menos de 2 horas, Google ha indexado, no te ha quitado los contenidos, ha indexado todos tus contenidos. Y si una de las carpetas se llama claves, a Google eso no le importa. Y si en ese hay una serie de ficheros, PVLs o lo que sean, de claves, a Google no le importa, él lo indexa. Y si alguien después hace una búsqueda en Google por PVL, pues igual sale tu carpeta. Y como no la has protegido, sale. Y yo no tengo más que pinchar y sacarla. Y ahora, si queréis, ¿alguien se ha puesto alguna vez a buscar ficheros MP3 en Google? ¿Sabéis que no nos los da? Nos lleva a webs desde las que podemos acceder a ficheros MP3. ¿Vale? A Worldways o a cualquiera de esos que pinchamos y ya, sí, unos pagando, otros tal. Pero llegar de verdad a ver ficheros MP3 puros y duros, pues Google es bastante transparente en ese sentido, mirad. De todas maneras, tú dices que no le interesa, yo te digo, no le interesa en este momento. El que lo vea Google o no. Bueno, ahora seguimos, de momento estamos hablando de seguridad, ¿vale? Ahora seguimos. De seguridad te estoy hablando yo. Cuando tú dices no le interesa, yo te digo, no le interesa ahora, pero tú no sabes si le interesa mañana o pasado mañana o a alguien. Ella, propietaria de su información, tiene que saber cuando debería de saber cuando la va a colgar en Internet, qué quiere que la gente pueda encontrar o no. ¿Me explico? Por el mero hecho de publicar algo nuevo en Internet, los crawlers de Google o de Yahoo lo detectan y entran e indexan su contenido. Es decir, se queda en un listado diciendo, en la carpeta no sé cuántitos hay pepito punto no sé qué, y cuando alguien busque pepito punto no sé qué, entre otros resultados saldrá eso. Si ella, determinadas áreas de su web, por decirlo de alguna forma, no quiere que sean visibles para nadie, tiene que protegerlas. ¿Me explico? Por eso digo que no le interesa que sean visibles. ¿Me explico? Relativamente, no le interesa que sean visibles para esto N-1 a lo mejor. Bueno, pues a ese 1 final se las digo de palabra, porque es algo que me interesa que lo sepa, pero no algo público. Me explico.
un gestor de contenido de los que hablamos, voy a inventar sobre la marcha, de la carpeta raíz, salen otra serie de carpetas, una